best is yet to come. Por lo tanto, paso a dar la palabra a los ponentes por riguroso orden alfabético. Le paso, por tanto, la palabra inicialmente al profesor Ariño. Muy bien, pues muchas gracias. Y en 3 segundos, que ya me ha quitado el controlador, voy a procurar ser fiel al horario. Ustedes tienen aquí 4 personas que son quizá los mejores conocedores o grandes conocedores, insiders del sector eléctrico. Y luego me tienen a mí, que soy un outsider, un jurista, un hombre que ha observado desde fuera, desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, la regulación del sector. Yo tengo la suerte de ser el primero en hablar, porque si soy el último después de todo lo que ellos van a decir, yo ya no sabría qué decirles, pero así todavía puedo decirles algo como observador, llamémosle jurídico, político, de lo que ocurre con el sector eléctrico. Lo primero que ocurre es una contradicción. Tenemos unos precios de la energía de los más altos de Europa y tenemos unos costes de producción, transporte y distribución de los más bajos de Europa. Deberían de quedar márgenes suficientes, crecientes. Pero resulta que generamos un déficit anual de más de 3.000 millones, que genera una deuda que hoy tiene 30.000 millones. Las empresas nos explican esto diciendo que ello es consecuencia de las políticas públicas no relacionadas con el suministro eléctrico, que hace que la tarifa sea hoy un 50% superior a lo que debería ser. En el último papel que nos presenta UNESA no es el 50%, sino el 61%. Es decir, que el 61% es coste añadido. Y esto ya nos lleva a la primera consideración, que es lo contrario de lo que acaba de decir el modelo de regulador inglés y modelo de regulación inglesa, y con un paradigma coherente, con medidas ajustadas. Lo que ocurre aquí es que la política manda. Y entonces el sector eléctrico es un sector muy propio, muy fácil para conseguir objetivos muy nobles, pero nada que ver con el sector eléctrico. Y nosotros tenemos los peores hábitos de comportamiento y los peores hábitos regulatorios. En el sector eléctrico es posible eso hacerlo de forma opaca, sin que se vea demasiado, más que en el recibo de la luz, claro, que la gente lo va viendo a medida que va subiendo. Pero también es posible desplazar los problemas hacia el futuro, de tal manera que cuando el problema ya no sea mantenible, yo ya no estaré aquí. Y un testigo muy reciente, don Miguel Sebastián, nos ha ofrecido hace muy pocos días un muy comentado artículo con la sincera confesión de parte sobre los errores a los que él se vio obligado a incurrir y de los que dice no se pudo librar, porque no hubiera sido aprobado lo que él quería hacer. Bien, ¿cuál sería la solución a esto? Pues un regulador independiente. Pero en España tenemos el otro mal hábito, que es que cada gobierno que llega cambia al regulador. Y si no lo puede cambiar porque la ley se lo prohíbe, lo extingue y crea otro nuevo. Y ahora ya hemos llegado al colmo de la locura, que es unir todos los reguladores. El eléctrico, el de telecomunicaciones, el correo, el transporte, el audiovisual, todos juntos, porque así ahorramos, no se sabe si 4 millones de euros, 28 millones de euros, 14 millones de euros, no sabemos, son cifras que he oído, ¿no? Y no hay cosa más cara que una mala regulación.
pero alguna mentalidad imperante que desconoce lo que es la regulación, pues ha pensado que esto era como unir subdirecciones generales en una dirección general única donde quepan todas y se le parecen unos a otros, ¿no? Bueno, esto es un disparate monumental. Yo he procurado luchar contra eso, pero fue inútil. La máquina infernal de no sé quién, no quiero poner nombres al responsable de esta situación, pero me parece que es curioso que la única exigencia que la Unión Europea ha impuesto a los Estados miembros en materia estructural, orgánica, de organización del Estado, ha sido justamente el regulador independiente en el sector eléctrico y gasista, y en general en el sector de las telecomunicaciones también. Pero en lo demás, la Unión Europea pone fines, pero no cambia estructuras. En este sector sí que ha querido cambiarla, y nosotros hemos hecho lo contrario. Bueno, primera pregunta, por tanto, seguridad jurídica, riesgo regulatorio. Mire usted, la más completa inseguridad jurídica y el peor modelo regulatorio que yo conozco. Yo nunca he visto en mis 30 y tantos años dedicado a esta una situación de confusión semejante a la que en este momento tenemos, ¿no? Pacto de Estado. Claro, el pacto de Estado es la única manera cuando no existe una entidad a la cual se confía la regulación. La única manera de llegar a un paradigma coherente a todo lo que nos ha explicado Claudio es que haya un pacto como el de las pensiones o como entonces, pero el pacto no es solo de Estado, el pacto tiene también que ser entre el gobierno y el sector. Y no con cada empresa del sector, sino con el sector en su conjunto. En el papel que yo les he entregado, digo, el diálogo no puede ser bilateral, porque cada uno cuenta su historia, cada uno cuenta una parte de su verdad, y echa la culpa a los demás de los males del sector, que la culpa la tienen estos, ¿no? Hay que llegar a acuerdos, los empresarios en primer lugar, y después la mesa empresarial con la mesa estatal. Y de ambas mesas, política y empresarial, deben hacer un nuevo proyecto de sector a largo plazo, en el que se defina lo que ha dicho Claudio, qué tipo de generación, qué mix de generación, qué energías van a fomentarse, con qué medios, qué modelo de regulación y qué sistema institucional. Tan importante como la regulación es el regulador. Y mientras esto no se haga, iremos de nuevo de decreto ley en decreto ley. Llevamos 7 decretos leyes en 2 años y medio. Yo no he visto en mi vida eso, jamás. El general Franco solamente admitía 2 decretos leyes al año, o 3, porque decía que eso no era. Pues aquí llevamos 7 en 10 meses. Planificación energética, pues claro, un sector intensivo en capital, largos plazos de maduración, garantía completa en la prestación, porque la vida de la gente y la marcha de la economía depende del sector eléctrico. Es que la vida se para si el sector eléctrico falla. Un sector así es evidente que requiere planificación a largo plazo y un diseño certero del mix de producción de lo que ya he hablado. Y esto supone conocimientos técnicos y económicos de alto nivel y supone profesionales permanentes dedicados con experiencia y dedicación y no consultores ocasionales y políticos recién llegados. El sector ha perdido gran parte de los profesionales acreditados y excelentes que tenía hace 15 años. ¿Es necesario un cambio de paradigma regulatorio? Pues posiblemente sí. Ahora se lo explicarán ustedes mejor que yo. Yo les puedo decir que frente a otros sectores en los que también he trabajado, como las telecomunicaciones o el transporte aéreo, la liberalización en el sector eléctrico ha sido francamente decepcionante. No solo en este país, sino en todos. Porque nadie ha conseguido hacerlo bien. Es decir, nadie ha conseguido que haya un mercado competitivo real que aflore precios competitivos y los beneficios esos los traslade al público. El mercado eléctrico no es fiable, ni en este país ni en ninguno, y porque tiene tales condicionamientos que es muy fácil que surja poder de mercado. Es muy fácil que se aprovechen
los dominadores del mercado, cosa que no ocurre en las telecomunicaciones o en el transporte aéreo, donde hemos visto que los descensos de precios, la pluralidad de operadores, la facilidad de servicios de valor añadido, la mejora del sector ha sido espectacular. En cambio, en el sector eléctrico, yo no sé si estamos peor que estábamos, con aquel viejo modelo de costes reconocidos estándares. Déficit tarifario. Pues naturalmente, ¿qué es el déficit? El déficit es una deuda y las deudas hay que pagarlas. ¿Y quién es el deudor? Pues somos todos. ¿Y quién es el acreedor? Pues en principio las empresas eléctricas, pero no todas, en la misma medida, porque ha habido algunas que ya han cobrado más de lo que debían. Y a estas a lo mejor hay que exigirles que devuelvan algo de lo que han cobrado. Y entramos con eso en un tema dificilísimo, que es el carácter retroactivo o no retroactivo. La retroactividad es como el sector eléctrico, un misterio para los juristas. Nunca hemos sabido exactamente hasta dónde debe llegar. Y eso de la confianza legítima y de los derechos adquiridos, los jura quesita de la Edad Media nunca se supieron cuáles eran. Hubo grandes pleitos entre la familia del Cristóbal Colón y el Reino de España y los reyes, porque ¿dónde estaban los derechos adquiridos de Colón? Los que le había prometido la reina Isabel. Y si aquello era un pacto o era un privilegio. Pues aquí es lo mismo. Tenemos los pleitos colombinos, solamente son equiparables a los pleitos eléctricos que se van a desarrollar en los próximos años. Y ahora les van a ustedes a explicar este misterio. Ellos sí que saben, yo no. Con la premura que da el tener un reloj delante para recordarles los 10 minutos, primero voy a hacer una declaración de principios para que no se malinterprete el resto de las cosas que voy a decir luego. Yo creo en la competencia y creo en la iniciativa, en la competencia de las empresas a la hora de fomentar la innovación y la gestión eficiente de los costes y de los riesgos. Dicho eso, no creo en absoluto en el paradigma de la liberalización del 97. No creo, porque ese modelo se hizo para un contexto seguramente poco apropiado ya para el mix de generación que teníamos, pero nada apropiado para el mix de generación que hemos desarrollado aquí y en el resto de Europa y para el desarrollo de la política energética europea desde entonces. Decía que era un modelo muy coyuntural porque asumía una abundancia de recursos y, por tanto, la no existencia de restricciones de seguridad de suministro, no iba a haber influencia de la política energética a la hora de decidir dónde se iba a invertir, asumía que no había política energética desde el punto de vista ambiental, por tanto, no había incidencia pública a la hora de fomentar unas tecnologías frente a otras en el mix de generación, se producía en un contexto de muy bajos precios de los combustibles fósiles a mínimos históricos en términos reales. Estábamos hablando de $2,5 el millón de BTU de gas y estábamos en aquel entonces, en términos reales, en los precios del petróleo de la primera crisis del petróleo. Y eso era muy importante porque no asistir restricciones de política energética, precios de combustibles fósiles muy bajos, una tecnología marginal de muy bajo coste variable y muy alto coste fijo, pero muy baja, capaz de marcar un precio por debajo del coste medio del parque histórico, primero facilitaba que un mercado solo de energía, con el precio que marcase la tecnología marginal, permitiera recuperar el coste fijo, que era un coste fijo bajo, por un lado, pero por otro lado planteaba el problema de cómo tratar con un solo precio, con el precio solo de la energía, a un parque histórico con costes medios extraordinariamente diferentes. Y además con una estructura de altísimos costes fijos y muy bajos costes variables, lo que quiere decir que la mayor parte de sus costes, estoy hablando del parque hidroeléctrico, del parque nuclear, la mayor parte de sus costes estaban ya incurridos, no eran gestionables. Por tanto,
¿Cuál era el beneficio social de que la retribución de ese parque fuera en función del coste del gas? Ninguna. No existía desde el punto de vista conceptual ninguna ventaja de sustituir el modelo de retribución para unas tecnologías que tenían un altísimo coste fijo, que ya estaba incurrido, que no era utilizable más que en ese sitio, en esa localización, y para esa actividad no había ningún beneficio desde el punto de vista de la eficiencia. Ese era el problema, uno de los problemas fundamentales que se planteaba el modelo. Y eso tenía que resolverse con un artificio, con un tratamiento que permitiera compensar unos costes que eran más altos para el parque histórico que el que se suponía que iba a proporcionar la tecnología marginal. Bueno, eso nos llevaría luego ya a un tema largo sobre el tratamiento que ha tenido ese parque, pero como se hizo en el momento en el que los costes de los combustibles fósiles estaban en mínimos históricos, no podían más que subir. Y de hecho subieron. Es decir, entre 1996 y el año 2008 se multiplicaron casi por 4. Es decir, el millón de BTU de gas pasó de 2,53 a 10-12 dólares el millón de BTU. Resultado, entre el año 2005 y el año 2008, el precio del PUR pasó de 35 a 68, o 65 o 68. Entonces, ¿cuál es el beneficio desde el punto de vista de la eficiencia social que proporciona un incremento en los ingresos del parque nuclear, por poner uno de referencia, que pase de 35 a 68? ¿Cuál es el beneficio de la sociedad? Es decir, ¿cuál es la mejora, cuál es el valor añadido que se genera para la sociedad de esa variación en la retribución? Pero claro, desde entonces, ¿qué ha sucedido? No solamente se produce el incremento en los precios de los combustibles fósiles que cambian la perspectiva del precio del mercado y, por tanto, las expectativas sobre beneficios caídos del cielo o pérdidas caídas del cielo como consecuencia del cambio regulatorio en la retribución del coste histórico, sino que irrumpe con extraordinaria fuerza la política europea de lucha contra el cambio climático y la promoción de las renovables, que se centra fundamentalmente en el sector eléctrico. Que aparte ya del tema de cómo se haya gestionado las cuotas, el sistema más o menos concurrencial de determinar el sistema de incentivos, etcétera, 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 lo que hace es modificar extraordinariamente, hacer todavía más irrelevante desde el punto de vista de señal económica para incentivar decisiones eficientes, un modelo de mercado de solo energía. ¿Por qué? Porque la irrupción de las renovables, a la que yo en términos generales apoyo, no la gestión específica, sino el proceso de descarbonización, altera, al tener un altísimo coste fijo, muy bajo coste variable, altera extraordinariamente el funcionamiento de un mercado marginalista de solo energía, porque deprime el precio del mercado, dificulta la recuperación del coste fijo de todas las tecnologías, mucho más de las tecnologías muy intensivas en capital, incluido en el parque convencional, y dificultaría la recuperación del coste fijo de las propias energías renovables si no tuvieran un sistema de recuperación al margen en el sistema de regulación. Por tanto, si a eso le añadimos luego Fukushima, la crisis del gas de Ucrania, etcétera, la revitalización de los riesgos de seguridad de suministro, nos encontramos con un contexto completamente diferente en el ámbito europeo del que nos planteábamos en los años 90. Un problema de seguridad de suministro que hay que plantearlo en términos de estrategia energética, un problema de lucha contra el cambio climático que requiere una modificación sustancial de la forma de organizar la competencia en el sector eléctrico, y si en el caso español le añadimos, bueno, pues
hay elementos en los que no podemos detenernos, sobre la caída de la demanda, los errores en el sistema de promoción de las renovables. Resulta que nos hemos encontrado o hemos construido, diría casi, el peor de los mundos. Un mercado de generación de energía que no es capaz de proporcionar las señales adecuadas ni para retribuir las inversiones ya realizadas, ni mucho menos para incentivar de forma eficiente las inversiones de futuro. En estos momentos el mercado tal y como lo tenemos diseñado, nosotros, como tenemos un exceso de capacidad, no tenemos una gran urgencia en esta materia, pero el mercado tal y como está diseñado sería incapaz de incentivar inversiones en nueva capacidad. El único país europeo que le aprieta el zapato, que tiene urgencia en nueva capacidad, es el Reino Unido, y por eso el Reino Unido ha modificado su modelo, o está en el proceso de modificar su modelo de mercado para asegurarse las señales eficientes, para asegurarse su proceso de inversión. Decía, el peor de los mundos, porque nuestro mercado de generación no proporciona las señales adecuadas y distorsiona extraordinariamente la retribución del parque existente, y porque el modelo de desarrollo de renovables que hemos hecho, que ha tenido muchos aciertos, pues no ha sido capaz de controlar las cantidades que la propia planificación establecía y hacer el proceso de asignación de los incentivos de forma más eficiente. Yo, si me acaba el tiempo, solamente porque tendremos oportunidad seguramente en el coloquio, hacer una referencia sobre el tema de la inseguridad jurídica y sobre todo de la retroactividad, que a mí me parece que es uno de los elementos del debate. Quizá por poner, si me permite, solamente por poner el ejemplo de cómo le expliqué yo a un magistrado el otro día lo que era la retroactividad impropia y la retroactividad propia. Como no soy jurista, seguramente cometo un error que ya habrá quien lo corrija. Como yo le decía al magistrado, ganas un 50% más que el presidente del gobierno, cosa que es verdad. Supongamos que las Cortes decidieran para el año que viene que ningún funcionario puede ingresar más que el presidente del gobierno, y por tanto decidieran bajarle su sueldo a partir del año que viene al nivel del presidente del gobierno. Sería una decisión legítima, sería una decisión discutible, porque es discutible si vale más desde el punto de vista social el trabajo del presidente del gobierno o el de un magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Rompería unas expectativas de derecho, alteraría extraordinariamente su plan de vida, su endeudamiento, los niveles de las inversiones que ha realizado, las pensiones de divorcio a las que se ha comprometido, en fin. Bueno, pues ahora imagínate que las Cortes no deciden solamente que te bajan el sueldo un 50% para ajustarlo al del presidente del gobierno, que es, como digo, discutible, sino que decide que todo lo que has venido cobrando por encima del presidente del gobierno desde que asumiste la magistratura se te descuente de tu sueldo futuro, con el único límite, con la única restricción de que no pagues por trabajar. Es decir, que no sea negativo. Bueno, así se lo expliqué. Esto es el principio de la retroactividad. Hay una parte quizá en esto he discutido mucho con Jorge sobre esa materia, hay una parte de la retroactividad impropia que está, digamos, avalada por la jurisprudencia y que tiene un cierto sentido, en el sentido de que no es cierto que en actividades reguladas la legislación esté grabada en piedra y que es perfectamente adaptable al cambio en las circunstancias económico-financieras siempre que se haga en un proceso que esté justificado y que la rentabilidad que se proporcione sea una rentabilidad suficiente. Lo que me parece más difícil de aceptar y me parece más difícil de que sea convalidado, ya sea por nuestros tribunales o ya sea por los arbitrajes internacionales, es una aplicación retroactiva, una reliquidación
de ejercicios pasados, aunque sea para descontarlos sobre la retribución de ejercicios futuros. Yo creo que había otros temas que se han planteado, como he tenido oportunidad de responder en el papel, quizá lo podamos comentar posteriormente en el coloquio. Gracias. Muy bien, tiene la palabra Jorge Fabra. Gracias, Fabio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores y desde luego al moderador, que ha sido capaz de centrar este debate muy interesante a través de unas preguntas que en sí mismas ya son en fin, una guía para hacer el diagnóstico del problema eléctrico. Y yo creo que con el poco tiempo que tenemos no hace falta definir por qué tenemos un problema eléctrico cuando tenemos la energía más cara para los diferentes segmentos de la Unión Europea, si tenemos en cuenta que una parte del precio, las estadísticas de Eurostat no la ven, como es la deuda eléctrica, es decir, este precio de la energía eléctrica que pagamos a plazo y que es parte del precio, como lo es la hipoteca de una casa o los plazos que pagamos cuando compramos a plazos un electrodoméstico. Si añadimos efectivamente a las estadísticas de Eurostat simplemente el déficit tarifario de 2013, pues nos encontramos con que estamos en un ranking de elevadísimos costes en relación con la media europea. Hay un problema eléctrico y esto es lo que tenemos que abordar. Un problema eléctrico que intenta ocultarse parcialmente, porque a pesar de que no contabilicemos el déficit tarifario como precio de la energía eléctrica, que lo es, pues a pesar de eso seguimos teniendo también un precio muy alto que drena las rentas de las familias y que naturalmente afecta a la competitividad de las empresas. Las preguntas que nos ha formulado el moderador nos guían para hacer un diagnóstico. Yo de todas formas empezaré por lo último que ha planteado Luis, que ya ha dicho que hemos discutido sobre ese tema, y explicaré de alguna forma qué es lo que a mí me parece retroactivo, retroactividad verdadera o retroactividad falsa o retroactividad impropia. Hay naturalmente un planteamiento estrictamente jurídico, que es bueno, ver cuál es la doctrina, la jurisprudencia, aplicar las normas y llegar a una conclusión, establecer una sentencia guiada no por el razonamiento consistente, sino simplemente porque como las vías de un tren llevan al tren hacia un sitio de manera irremediable, pues de alguna forma también las normas y las doctrinas a veces llevan las sentencias hacia fines irremediables que obvian a veces la discusión consistente, ¿no? la razón consistente de cuál y cómo deberían ser las cosas. ¿Cuál es lo esencial en un bien? Lo esencial en un bien es su valor. ¿Y cuál es el valor de un bien que no tiene costes futuros, sino solamente costes hundidos, en términos significativos? Pues es el valor presente de sus ingresos futuros. Si sus ingresos futuros son modificados, se produce una disminución esencial del valor de ese bien. Disminuye el valor de ese bien sin remedio. Es decir, que cuando el Tribunal Supremo efectivamente dicta la sentencia y dice no, esto es una modificación pro futuro, como decía Luis respecto al sueldo de ese magistrado, sí, pero ese magistrado podrá gestionar sus ingresos, sus costes futuros, los costes hundidos no son gestionables, también él lo ha mencionado en su intervención, y al no ser gestionables y el valor presente de los ingresos futuros haber sido modificado, queda afectado de manera esencial el valor de ese bien y por tanto estamos claramente ante retroactividad verdadera en mi opinión, y simplemente que es que yo creo que el Tribunal Supremo pues, no entiende esto de cuál es el valor de un bien cuando el valor del bien no tiene costes futuros y solamente tiene costes hundidos, es decir, costes en los que se ha incurrido y que no pueden ser gestionados, ¿no? Y desde luego cuando estamos, y ya hablo de la reforma, ante una evaluación completa de cuánto ha ganado usted y cuánto debería haber ganado usted de acuerdo con una realidad completamente inventada, porque establecen condiciones económicas y técnicas hoy respecto a lo que han hecho los inversores, naturalmente desconociendo de manera completa qué era lo que iba a hacer el gobierno en el futuro, y además les pide que le devuelvan con cargo a sus
ingresos futuros, después de haber sido modificado incluso esos ingresos futuros, lo que han cobrado de más, de acuerdo con esa realidad completamente inventada, pues entonces que estamos ya ante algo completamente disparatado y que va a ser modificado, en mi opinión, sin lugar a dudas, en los arbitrajes internacionales y en los litigios nacionales por parte entablados por parte de los inversores afectados. Con lo cual, entro ya en las preguntas que nos ha planteado el moderador, haciendo también una declaración de principios, que creo en la competencia de manera completa, nos vacuna contra la información asimétrica que viene desde todas las partes de los intereses de la sociedad y por consiguiente es una garantía de rigor para la regulación, la existencia de competencia. Y tengo también que decir otra cuestión, que es también una declaración de principios, que soy completamente partidario de la liberalización completa. Pero es que no hay liberalización sin regulación. Y cuanta más liberalización, más regulación es necesaria. Liberalización y regulación son dos conceptos complementarios y no antagónicos. Sin embargo, sí hay un concepto que es antagónico de ambos, de regulación y de liberalización, que es el concepto de desregulación. Y paradójicamente, la desregulación, cuando afecta a un bien que tiene naturaleza de bien esencial y de bien público, es una intervención radical, la más radical de las intervenciones del regulador, porque si un regulador decide que un bien público o un bien esencial, un bien de interés general, en terminología comunitaria, sea echado al foso de mercados no regulados, sencillos y simples, como si fuera una mercancía cualquiera, pues está tomando una medida de una radicalidad intervencionista verdaderamente extraordinaria. La ley del 97 no fue cumplida y produjo un problema de seguridad jurídica contra los consumidores, porque de acuerdo con la ley del año 97 y su disposición transitoria sexta, en el año 2005, cobradas las indemnizaciones que lograron las empresas que tenían instalaciones existentes, tendría que haberse revisado de manera completa el modelo. Hubo un problema de seguridad jurídica y de pérdida de seguridad jurídica, de pérdida de expectativas legítimas, en este caso contra los consumidores, porque a partir del año 2005 empezaron a pagar por las energías existentes, instalaciones existentes antes de 1997, pues un precio superior al que esperaban los propios inversores cuando hicieron esas inversiones antes de la ley de 1997. Y contra los inversores, determinados inversores y determinadas empresas, en el año 2010 hasta la reforma hasta ahora, se han ido produciendo modificaciones, algunos las han considerado impropias, pero las que se están poniendo en marcha con esta última reforma son, sin controversia alguna, en mi opinión, retroactivas de grado 1, pues es obvio que no podemos decir nada apropiado en relación con una calificación benevolente con nuestro juicio sobre la seguridad jurídica y la confianza en las normas que podemos tener los españoles, los inversores españoles o extranjeros en lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en el futuro mientras esto no se corrija en el sector eléctrico. Y existían muchas alternativas para corregir el déficit tarifario. Existía para corregir la sangría del déficit tarifario, ya que estamos hablando de seguridad jurídica y de confianza legítima en las normas, pues simplemente restableciendo el marco regulatorio económico en el cual todos los inversores, en no importa qué tecnología y en no importa en qué momento, tomaron sus decisiones, simplemente con esto lograríamos que no solamente se cortara la sangría del crecimiento anual del déficit de la deuda eléctrica, el déficit tarifario, este año 3.188 millones de euros, sino que además incluso podríamos tener costes inferiores. Sería la única manera de recuperar la confianza legítima y de cortar la sangría en el déficit tarifario y de esa forma lograr que se abrieran de alguna manera las puertas para iniciar un camino hacia la transición energética, es decir, un modelo donde predominen las energías renovables, donde predomine la producción de energía eléctrica sin carbono, que además lo necesitará no solamente los consumidores de frío, calor y fuerza
en las empresas y en las familias, sino también podremos meter el viento y el sol en el transporte, que es seguramente el mayor responsable de las emisiones de efecto invernadero. Bueno, todo esto nos lleva a plantearnos, ¿es necesario un pacto de Estado? Bueno, yo creo que en algunos momentos yo he sido muy partidario de un pacto de Estado, pero la experiencia me ha hecho cambiar de opinión. Yo creo que con los pactos de Estado se abren puertas por donde se cuelan entre el gobierno y los ciudadanos, en este caso los representados por los consumidores, poderosos intereses que establecen interferencias en los grados de libertad del regulador para tomar decisiones tan importantes como las que son necesarias sobre un sector que presta servicios y produce bienes que tienen características, naturaleza de bien esencial y de bien público, según hablemos de la fiabilidad del suministro o de la energía. Teniendo además en cuenta que el mercado no gestiona bien, como sabemos todos los economistas, los bienes que tienen estas características de bien esencial y de bien público, tenemos que llegar a la conclusión de que una parte de la solución del problema es recuperar la planificación energética, que además nos permitirá que las externalidades, aquello que el mercado no es capaz de ver, por eso se llaman externalidades, y que las hay positivas y las hay negativas, dependiendo del origen primario de la electricidad, puedan ser minimizadas e impulsadas por el Gobierno, cumpliendo con su responsabilidad de defensa de los intereses generales. Y bueno, pues ya se acabó el tiempo. Eduardo, tiene la palabra Eduardo Montes. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Mi situación es comprometida porque soy ingeniero, con lo cual no soy ni economista como la banda derecha, ni jurista como la banda izquierda. Y segundo, soy actualmente quizá el único de los tres que está en la primera línea de batalla, o no batalla, pero que está en la primera línea para bien o para mal. Con lo cual sometido a todo tipo de parabienes y críticas, más bien críticas. Bueno, yo os rogaría que siguierais la presentación que se os ha entregado, porque como ingeniero me es muy difícil hablar tan bien como estos señores sin tener un soporte físico. El primer problema del sistema, yo me gustaría contar un poco cómo funciona el sistema y dónde están los problemas, ¿no? El primer problema del sistema es que la energía eléctrica tenía el paradigma que cada 10 años, me parece, se duplicaba el consumo. Venía creciendo un 6% anual acumulativo. A día de hoy, en el 2013, final del 2013, el consumo eléctrico ha sido de 238 teravatios hora, es decir, el nivel del 2003-2004. Esto con un parque de generación que no ha parado de aumentar, así como las redes de distribución. Entonces, esto es el primer problema absolutamente fundamental. Yo tenía un presidente, una de las compañías que estaba, que me decía, mira, Eduardo, yo era bastante optimista, todo es estupendo cuando tú vas navegando por un lago y está lleno, pero cuando empieza a bajar el agua te das cuenta que abajo hay piedras y igual te quedas encallado. Bueno, es un tema que es fundamental para entender lo que está pasando. Segundo, el mix energético. En nuestro país tenemos un mix energético que no está mal, no está mal. Es decir, a día de hoy el 40% aproximadamente son energías renovables, en régimen especial en general, y el 60% son, entre comillas, energías tradicionales. Es decir, estamos mucho más cerca del cumplimiento del 20-20-20 que la mayoría de los países europeos. ¿Problema que tiene esto? Por un lado, que es un mix caro, por cómo se implantó, y segundo tema, me parece que lo decía alguno de mis compañeros, es que todo el peso del 20-20-20 ha caído sobre el sector eléctrico. Esto ha obligado que para conseguir el 20 nosotros tenemos que estar en el 38. Y esto, desde luego, es una carga adicional para el sistema. Una cosa que me parece interesante es que es verdad que en España hay una sobra de potencia, es verdad, pero cuando oigo a algún político de primera decir que en España tenemos 3 veces más potencia de la que necesitamos, demuestra que probablemente de otras cosas se sepa, pero del sistema eléctrico menos. En el pico, según Red Eléctrica, el pico de invierno en el 2013-2014 ha sido de 40.000 megavatios aproximadamente. En ese momento la potencia disponible en la red era de 51.000.
Es verdad que es un 25% más, es verdad. La Unión Europea recomienda un 15%. Estamos por encima, pero no es 3 veces más. Es decir, cuando decimos no va a haber inversiones en generación, seguramente no las haya, pero mucho cuidado. Hay que hacer un análisis claro de qué va a pasar cuando de 238 teravatios hora pasemos, como sería normal, a 340, 350. El sistema eléctrico tiene 2 partes fundamentales que están recogidos en los costes o en los precios. Uno de ellos es los costes regulados, que son las redes, por un lado, y otro tipo de primas al régimen especial, subvenciones, etcétera, etcétera. Luego veremos lo que significa una y otra, ¿eh? Y luego tenemos la parte liberalizada, entre comillas, porque es un mercado, como decía algún compañero de mesa, bastante intervenido, pero teóricamente la generación y la comercialización están liberalizadas. A mí me gustaría, aunque estoy viendo el horror ese, detenerme por un instante en cuál es la última idea sobre tarificación del Gobierno, ¿no? Es decir, para todo consumidor por debajo de 10 kilovatios se aplicaba lo que se llamaba la tarifa de último recurso, que ahora es precio voluntario para el pequeño consumidor, pero es exactamente lo mismo. Se hacía a través de una subasta de la cual nosotros no éramos partidarios y nos da exactamente igual que la hayan quitado. Pero eso generaba un precio durante 3 meses, alto, bajo o mediano. La verdad es que estaba siempre a la altura de nuestro entorno, no era más caro, pero durante 3 meses teníamos ese precio. Ahora el Gobierno da 2 alternativas, pero me voy a ir a la más radical, que es a la que tenderíamos, ¿no? Y es que cada hogar tenga un contador, no solo electrónico, sino de discriminación horaria, es decir, capaz de decir cuánto hemos consumido a cada hora del día. Eso lo multiplica por el precio del pool en ese momento, por el precio del mercado diario, y eso le da a usted el precio. Lo suma y al final, para daros una idea, y perdón que os trate de tú, pero si no voy a volver al tú sin querer, teniendo en cuenta que hay 16 millones a día de hoy de usuarios del precio de venta o el precio voluntario al pequeño consumidor, significa 742 lecturas mensuales por 16 millones, se aproxima a las 11.000 millones de lecturas mensuales. Esto es complejo de gestionar, pero es que además nos obligaría a cambiar nuestra forma de usar la energía eléctrica, porque evidentemente si hay horas punta, donde el precio es más caro, es porque consumimos ahí, porque todos nos duchamos seguramente a la misma hora, porque todos encendemos la luz a la misma hora. En la medida que seamos capaces de cambiar esa costumbre de uso, seguro que se podrían conseguir ahorros, además de la intermediación financiera, de la subasta, etcétera, seguro. Pero en la medida que todos lo cambiáramos en el mismo sentido, se volvería a producir una hora punta, con lo cual no es claro, ¿eh? Ahora, es verdad que es un paso hacia la liberalización teórico, puesto que todos tendremos derecho a acceder al mercado. En la siguiente veis una que a mí me parece interesante y que mi amigo Gaspar ha tratado antes. ¿Cómo es posible que en un país con una energía eléctrica barata, con unas redes relativamente baratas, tengamos uno de los precios más altos de Europa? Ahí tenéis una transparencia en la cual hay un cuadro en cómo ha evolucionado los precios del pool eléctrico español, que es el que tiene puntitos respecto al pool, a los pools del resto de Europa. Veis que ha estado siempre en la media baja o por debajo de la media. Y al lado tenéis una que te dice cuáles son los costes de subvenciones, primas, etcétera. Ahí somos los más altos de la Unión Europea. Si juntamos las dos, que es como va el recibo, es evidente que con una energía eléctrica en el pool, en el mercado diario, barata, a la altura de cualquier país europeo, tenemos una factura muy alta. Y eso es lo que, desde luego, evita la competitividad. La siguiente es simplemente la competitividad de nuestra red de distribución. Veis que está entre las baratas. Hay otra muy interesante, perdonad que vaya a toda mecha, pero es imposible hacerlo de otra manera, donde se ve cómo ha variado el precio de la electricidad comparada con otros productos energéticos para usos domésticos en los últimos 15 años. En euros constantes veis que la electricidad, que es la línea de abajo, prácticamente no se ha modificado. Prácticamente no se ha modificado. Si veis todos los demás, gasoil, etcétera, han aumentado de manera radical. Un problema enorme creado por todo esto en el sistema es el déficit de tarifa. El déficit de tarifa se produce por la diferencia entre los ingresos que cobra la Administración para cubrir los costes regulados y dichos costes. Los ingresos se han multiplicado en los últimos
5 o 6 años por 2, los costes por 3. Entonces, aquí hay una transparencia, que supongo que la tenéis ahí, que es oficial, es del Ministerio, en la cual se ve cómo han evolucionado los costes regulados. Veis que es verdad que ha aumentado la distribución, en los últimos 5 años 48%, significa un 3% anual acumulativo. El transporte, un 78%. Hay un problema en que entre subvenciones y primas, no digo que esté mal, lo que hago es anotar una realidad, ha crecido en un 81,6%, en un 816%, y la amortización del déficit en un 1000%. Este crecimiento de los costes regulados nos ha llevado a un déficit de tarifa, y como muy bien decían, este año es de 3.188 inesperados millones, por cierto, y una deuda acumulada de 30.000. El sector, las compañías nuestras, en los últimos 5 años, desde el 2006, en los 7 años al 2013, han hecho un esfuerzo de 16.000 millones de euros. Pero no es suficiente y por eso se ha hecho una reforma eléctrica cuyo fin yo comparto absolutamente. Es decir, yo creo que el Gobierno tenía obligación de atajar algo que era tremendo, un déficit de tarifa que es inadmisible. Otra cosa es cómo se ha hecho. ¿Cómo ha afectado la reforma? Yo puedo hablar de nuestras compañías, que en el fondo es una parte muy significativa del sector. En total, para todo el sector, no solo para nuestras compañías, ha representado 6.759 millones de menos ingresos en 2 años. Las compañías de UNESA han soportado 4.100 millones. Esto nos ha llevado a que sobre unos activos de 106.000 millones de euros que tenemos en este momento, el retorno de la inversión sea de 3,4% frente a un coste de capital del 7,8%. Luego nos ha afectado de una manera muy importante. Segundo, ¿existían alternativas diferentes a la adoptada para frenar el déficit tarifario? Sí, la solución ortodoxa. Es decir, si hay unos costes del sistema, vengan de donde vengan, hay que cobrar esos costes a aquellos que han elegido que el sistema sea así. Y eso es evidente. Si no se han atrevido nunca, si se hubiera hecho hace tiempo, probablemente no hubiera habido este problema. No se van a atrever ahora. Con lo cual, alguien decía que las reformas no se pueden hacer ad hoc. Esta es una reforma ad hoc y por eso estoy en contra, a pesar de que el diagnóstico es correcto. Es interesante esta transparencia que tenéis todos ahí probablemente, y es cómo ha evolucionado el recibo en los últimos 5 años, o 7 años. En el 2005, los costes del suministro eran 75% entre transporte, distribución, comercialización y generación, y el resto, entre impuestos, etcétera, era un 25%. A día de hoy, y eso es lo que decía antes Gaspar, los costes del suministro son 39%, los costes de políticas energéticas y sociales 33%, y los impuestos, tú decías que era un bien básico. Contarme qué bien básico tiene un IVA del 21%, un impuesto eléctrico de un 5% y un impuesto a la generación de un 7%. ¿Es necesario el cambio del paradigma regulatorio? Yo creo que en lo sustancial probablemente no, pero hay 2 temas fundamentales para mí. Primero, la liberalización del sector, que se debe llevar a cabo completamente, y segundo tema, me parece fundamental, es cómo hacer para que el backup, es decir, los pagos por capacidad, este es un problema de toda la Unión Europea, se produzcan de una manera sensata, integrados en el mercado. Y por último, porque ese cero me está volviendo loco, ¿sería útil el restablecimiento de la planificación energética? Yo creo que sería útil en cuanto a los costes regulados, en cuanto a redes, etcétera. Yo la generación, sobre todo porque no va a hacer falta. La generación yo la dejaría que actuara según las normas de los actores del mercado. Y es aconsejable un pacto de Estado. Yo digo un poco lo mismo que dice Jorge. Yo hay veces que he pensado que sí, pero visto un poco cómo suceden las cosas, hombre, siempre es bueno un pacto de Estado, pero no me parece en este momento imprescindible. Y muchas gracias. The best is yet to come.